Entonces, apreciados estudiantes, les doy nuevamente la bienvenida a este primer CIPAS correspondiente a nuestro curso Control Análogo. Soy el tutor Oscar Fuentes Amin del CECAP Sahagún. Estaré entonces acompañándole en 4 CIPAS que he programado y les voy a compartir aquí en pantalla las 4 sesiones desde ya. Las estoy compartiendo y las voy a compartir a través de los foros y las voy a compartir en las noticias del curso y de los chats que tenemos activos. En nombre del CIPA que hemos creado es Control Análogo, tutor, docente Oscar Camilo Fuentes Amin. Es la información que deben diligenciar en el momento en que llenen la asistencia. El resto de información es sus cosas personales, sus datos personales. Esta es la sesión 1, 24 de marzo de 2021. Hoy vamos a trabajar análisis de diagrama de Bode, análisis en frecuencia. Y aquí está la hora. Fecha de la sesión 2. Ya se acerca. Creo que estamos a 2 semanitas. 7 de abril. Vamos a trabajar directamente ya con el diseño de compensadores según respuesta en frecuencia. Entonces, ahorita les voy a mostrar la actividad para que tengamos claro qué es lo que nos están pidiendo, y estratégicamente he creado estas sesiones para complementar, digamos, aquellas conferencias que ya ustedes vienen recibiendo con estos temas, que serán temas de respaldo y que espero que sean también de mucha utilidad. Con estos temas podamos salir de muchas dudas y que las conferencias que recibimos de parte de la dirección del grupo pues vaya, digamos, con más precisión. La fecha 3 sería el 28 de abril, todo acá en miércoles, siempre a las 7:30 de la noche, que ya ustedes de pronto están más un poco ya más desocupados, ya sin tantas labores, ya en la casa, digamos, según lo normal. Esta vez trabajaríamos entonces espacio de estado, que es otro de nuestras actividades. Y finalmente también haría una el 19 de mayo, creo que una semana antes de que se cierre ya la última actividad, y es que ahí les voy a dar muchos tips de la elaboración de un artículo científico, que es precisamente nuestra última actividad. Ahora, todas estas son conferencias que yo les voy a estar, digamos, impartiendo, pero como forma complementaria. Es decir, en los foros y en el chat pueden escribirme en cualquier momento. Ustedes tienen mi Skype y podemos trabajar sobre los temas. Estas son conferencias complementarias que van a estar expuestas en YouTube para que ustedes puedan, digamos, verificarla cada vez que requieran acordarse de algún tema en específico. Entonces vamos con el tema de hoy, que nos corresponde hoy, y es el análisis de diagramas de Bode. Ya ustedes previamente tuvieron una reunión con el director del curso, donde les explicó la guía y, digamos, quedaron claros en qué van a realizar. Yo, como a modo de resumen, simplemente voy a ser un poco rápido en este sentido. Para recordar, entonces, vamos a trabajar sobre 3 ejercicios. En un primer ejercicio nos dan una planta y nos piden que, de acuerdo a lo que es la respuesta en frecuencia, vamos a crear, digamos, un control para que nuestro sistema responda con las siguientes condiciones deseables: que tenga un sobrepasamiento no mayor al 20%, que tenga un tiempo de establecimiento de 3 segundos y un error en estado estable menor al 1%. Y aquí nos dan pues la planta. Yo voy a hacer este ejercicio, a lo mejor cambio algún número, no sé.
pero igual con estos pasos ustedes podrían fácilmente también seguirme y realizar también el desarrollo matemático. Un segundo punto y un tercer punto, que el segundo también tiene que ver con lo mismo, respuesta en frecuencia, pero el tercero ya cambia un poco. El tercero usa el método Ziegler-Nichols y vamos a diseñar PIDs. Bueno, no podríamos abordarlo de todo, ¿cierto? Pero por eso tenemos varias reuniones y además van a contar con mi asesoría personalizada en el Skype. Así que sí les pido que sin ningún tipo de pena me escriban en el Skype, que yo atiendo. Todas las noches estoy en el Skype atendiendo para estos temas, para que los trabajemos. Entonces, bueno, no siendo más, quisiera iniciar esta parte del CIPAS, o más bien la primera reunión de CIPAS va a estar toda dirigida a esto, y es el análisis en frecuencia. Antes que ponernos a diseñar este compensador, perdón, ¿por qué? Porque este compensador se basa en todo un análisis de un diagrama de Bode y que tiene una cantidad de pasos que es interesantísimo, pero que tiene una buena base en lo que es el análisis de frecuencia. Y si no tenemos esas bases, no tiene mucho sentido que apliquemos y diseñemos sin tener la base. Entonces, este primer CIPAS, si me lo permiten, entonces vamos a solamente a dedicarnos a comprender la base para que en una segunda sesión, que va a ser dentro de 2 semanas, le trabajemos al diseño. ¿Sí? Entonces, si estamos de acuerdo, listo, podemos comenzar a trabajar esta parte. ¿Sí? Sí, sí, ingeniero, correcto, estamos de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces aquí les estoy compartiendo ya este tablero. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Digamos que a modo de comprender diferentes perfiles de abordaje, ¿cierto? De este tipo de sistemas. Pero siempre recordemos que de dónde partió todo esto. Nosotros iniciamos el curso siempre definiendo que en un principio había un sistema físico que pasaba hacia un modelo matemático. Generalmente este sistema físico siempre contaba con lo que era una respuesta, digamos que una respuesta que dependía de una entrada. Entonces el sistema físico puede ser cualquier tipo de sistema, digamos, en la vida real que nosotros queremos llevar al mundo matemático para comprenderlo mejor. Porque en el mundo matemático, si bien es cierto, es lo que nos facilita a nosotros la comprensión en gran medida de la física. Entonces, todo partía de aquí, ¿cierto? Si había alguna señal que entraba en un sistema, una señal del tipo temporal, ¿cierto? Una señal que entraba en un sistema físico y producía una respuesta automáticamente, y que esa respuesta dependía de precisamente de las características físicas del mismo sistema. Ahora, gracias a las ecuaciones diferenciales, nosotros podríamos llevar esa respuesta de salida X o de T del sistema a lo que se llama un modelo matemático. O sea, gracias a las ecuaciones diferenciales, nosotros ya teníamos un modelo matemático que nos describe cómo ese sistema se comporta en su salida cuando hay una entrada en ese sistema. Digamos, si es, por ejemplo, el sistema de la masa que está conectada con un resorte y un amortiguador, entonces cómo esta masa cambiaba, por ejemplo, la posición a través del tiempo de acuerdo a una entrada que podría ser, por ejemplo, la fuerza de algo que quiere mover el sistema, que quiere mover la masa, por ejemplo. Entonces, gracias a las ecuaciones diferenciales, nosotros podíamos describir cómo se comportaba ese sistema en términos del tiempo.
cuando nosotros queremos describir algo en términos del tiempo, generalmente salen funciones diferenciales, es decir, funciones donde la señal que está involucrada no necesariamente es una señal, la FDT tal cual como la conocemos, sino que a lo mejor nos podemos encontrar con la derivada de esa señal o con la doble derivada o con una integral de la misma señal. Entonces, tal vez se vuelve muy complejo trabajar un análisis matemático en ecuaciones diferenciales, por lo que aparece un nuevo análisis en el dominio, de cambio de dominio más bien, en donde de la variable t pasábamos a una nueva variable llamada z, perdón, esto no es de control análogo sino digital, a una nueva variable llamada s, que es la frecuencia. Y esa frecuencia, gracias a que nosotros ahora podemos describir un sistema físico en una ecuación que antes era diferencial, gracias a la transformada que nosotros le hemos hecho al dominio del tiempo, al pasarlo a la frecuencia, se convirtió en una función algebraica, que es mucho más simple. Y a esa función, gracias a esa función, partiendo de ahí, nosotros llegamos a lo que es la función de transferencia del sistema. Es decir, la función de transferencia describe nuestro sistema físico a partir de unas ecuaciones muy sencillas y que son algebraicas y que dependen ahora de una variable que se llama S. ¿Listo? Ya ustedes saben que S es la frecuencia y que tiene una parte real y una imaginaria, es decir, S es una frecuencia compleja. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo con esto, ya saben que S tiene una parte imaginaria real que se llama sigma y que tiene una parte imaginaria, vamos a escribir la J imaginaria, que se llama omega sub d. Listo, entonces ya con esto, digamos, con este recuento, partimos para iniciar toda la teoría de control que empezamos a estudiar en este curso, ¿cierto? Entonces, resulta que nos encontramos en un primer análisis, ¿cierto? El primer análisis que hicimos, que hace poco terminamos, fue el análisis del lugar de las raíces. Básicamente lo que nosotros nos dimos cuenta, y ahí tenemos una GDS, es que nosotros describimos el sistema físico que tenemos, lo describimos gracias a la respuesta, es decir, de la salida, vamos a hablar así, de la razón entre la salida y la entrada. Sí, gracias a la transformada de Laplace y a la razón entre la salida y la entrada, nosotros describimos el sistema con algo que se llama GDS y que en MATLAB fácilmente lo podemos diligenciar y enseguida nos saca resultados respecto a cómo se comporta GDS ante una entrada. Un ejemplo de esto es lo que vemos aquí en la figura. ¿Qué vemos en la figura? Vemos una respuesta del sistema ante una entrada que es un escalón unitario. De manera que el sistema tiene su entrada como especie de una válvula, ¿sí? Donde va a entrar, digamos, esa señal de entrada. Y entonces, esa señal de entrada, cuando llega aquí, actúa sobre el mismo sistema y el sistema responde lo más parecido posible. ¿Cómo responde el sistema entonces? Como vemos ahí, el sistema responde como vemos en la gráfica. Tratemos entonces nosotros de comprender lo que sucede aquí. Aquí vemos que si entró un 1, una magnitud de 1, el sistema respondió con una magnitud final de 0.7. Entonces, de ahí vemos entonces la necesidad de controlar, porque nos estamos dando cuenta que el sistema no respondía como queríamos. Fue entonces cuando ustedes empezamos a, entre el director, ustedes, nosotros creamos un equipo de trabajo en el foro y empezamos a discutir y nos metemos por acá y hacemos esto y lugar de las raíces, y cierto, hicimos toda una cantidad de experimentos con MATLAB y todo hasta lograr
descubrir que aquí al principio podríamos incluir un bloque que le llamamos controlador, compensador, controlador, ¿cierto? Y que ese bloque hace que el sistema ahora sí tenga la respuesta ideal. ¿Quién nos da la respuesta ideal? ¿Quién nos pide la respuesta ideal? Generalmente eso nos lo pide un cliente, eso nos lo pide un departamento, una oficina dentro de nuestras compañías. Nos dicen, nosotros necesitamos que la variable, no pueden decir a nosotros, y digamos nosotros somos de la oficina de control y por allá en la oficina que no sé, la parte de la empresa encargada de el proceso nos dice, necesitamos que esta variable esté en 1. Entonces nosotros discutimos en los foros, hicimos todo lo posible para que esa variable estuviera en 1, pero bajo unas condiciones deseables. ¿Cuáles son esas condiciones deseables? Precisamente las voy a subrayar aquí. Siempre, condiciones deseables nos las da siempre el cliente, nos las pide, si no es el cliente, nos las pide el jefe, alguien nos pide las condiciones deseables, aquí no las pidieron. Entonces, se las voy a subrayar, aquí no las pidieron, nos piden que no tengamos un sobrepasamiento no mayor al 20%, que no tengamos, o que más bien que tengamos un tiempo de establecimiento menor a 3 segundos. Son condiciones que uno desea y que en estado estable tengamos un error que sea menor al 1%. Son esas 3 condiciones deseables. Nosotros tenemos el sistema, aquí está el sistema, y ese sistema yo lo llamé GDS, ¿cierto? Lo llamamos GDS y queremos esas condiciones deseables. Bueno, si estamos haciendo un análisis de respuesta en el tiempo, es decir, un análisis en el tiempo, básicamente lo que nosotros intentábamos hacer era lo siguiente. Voy a hacerlo aquí como encima de la gráfica, porque la gráfica terminó hasta ahí, pero resulta que no era hasta ahí solamente. Resulta que nosotros lo que queríamos era que el sistema llegara a 1. Entonces aquí está el 0.8, aquí estaría el 0.9 y supongo que aquí estaría el 1. ¿Cierto? Más o menos. Entonces, esa era la entrada que estaba en el sistema. Vamos a trazar una línea. Por ahí era digamos que por ahí era donde tenía que llegar el sistema, pero no llegó ahí. Listo, el sistema se quedó en un momento, digamos que cuando se estabilizó el sistema, perdió eso. O sea, ese es el error que tiene el sistema. Si no logramos llegar al punto donde debíamos ya. Esa era una de las condiciones, esa es una sola de las condiciones que nos piden. La otra de las condiciones es que si nosotros empezamos a aumentar algunos parámetros de ese sistema, a lo mejor el sistema se pasa más de lo que debería, digamos, alcanzar. Y ese es otro parámetro que nosotros lo llamamos porcentaje de overshoot. Y finalmente el otro parámetro que nosotros queríamos era el temporal, y nosotros queríamos que a lo mejor por aquí antes de 3 segundos ya el sistema se estabilizara. ¿Sí? Entonces, ven que nosotros a partir de unas condiciones deseables, ¿qué es lo que quiere, por ejemplo, el departamento de producción en nuestras plantas? ¿Qué es lo que quiere un cliente? ¿Qué es lo que quiere el jefe, por ejemplo? Nosotros deberíamos entonces llevar, y voy a subrayarlo aquí, llevar al sistema que se comporta así. ¿Gracias a quién se comporta así? A nuestros diseños. Gracias al controlador que nosotros diseñamos. Ahora, actividad 1, ya la hicimos, ¿cierto? Me alegra mucho ver sus informes y ver que entendieron bastante bien cómo realizar ese controlador. Ustedes lograron hacer un controlador
partiendo de estas condiciones deseables. ¿Cómo? No voy a ahondar mucho, pero yo sé que ustedes a partir de esas condiciones hallaron parámetros como zeta y parámetros como creo que omega sub n, y así si me pongo nos empezamos a acordar de muchas cosas, sigma, omega sub d, etcétera, 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 que nos llevó a un análisis temporal que ya no voy a explicar, pero que ya ustedes tienen muy claro, que es el análisis del lugar de las raíces, ¿cierto? Por dónde pasan las raíces, que ahorita no lo vamos a explicar, pero ustedes gracias a ese análisis del lugar de las raíces fueron capaces de hacer o de hallar o diseñar, es la palabra correcta, un controlador, que es ese bloque azul que está ahí, y lograron que ese controlador modificara esas características de la señal, de manera que al pasar por el sistema físico, que ese no se puede, realmente ese no lo podemos cambiar porque físicamente es así, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es manipular la señal que va a entrar al sistema, de manera que él sí se comporte como realmente queremos. Y con esto cierro entonces esa pequeña introducción que quería hacer para entrar a lo que es el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque hasta aquí nosotros hicimos un análisis siempre en términos de quién, del tiempo, como lo vemos acá abajo. En términos del tiempo hicimos este análisis. Y gracias a ese análisis del lugar de las raíces llegamos a ese controlador. Muy bien. Resulta que ahora no lo vamos a analizar desde el tiempo, sino desde la frecuencia. Listo, entonces todo lo que dije anteriormente ya ustedes lo saben. A lo mejor hay dudas, no sé, pero todo lo que acabo de decir ya ustedes han demostrado que lo saben hacer en todo lo que han hecho, y no, digamos, no dudo en felicitarlos porque lo lograron. Y así como lograron eso, seguramente espero que también lo vamos a lograr con la respuesta en frecuencia. Entonces aquí vamos a empezar también, ahora sí, como quien dice, comienza la clase. Era como haciendo un contexto para que se ubicaran hacia dónde vamos. Pero entonces aquí tenemos ya nuestra planta. Nuestra planta siempre la hemos llamado GDS, así que la voy a seguir llamando GDS. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros anteriormente para analizar el sistema? Las condiciones iniciales siguen siendo temporales. Si yo me voy a la guía, las condiciones siguen siendo las mismas, pues siguen a partir de unas condiciones deseables en el tiempo, 3 segundos, ¿cierto? De tiempo, que no sobrepase el 20% y que sea un error casi del 0% en estado estable, es decir, en tiempo infinito, cuando se estabilice. Entonces, a partir de esos parámetros, nosotros vamos a hacer nuevamente, con esas condiciones iniciales, vamos a crear unos nuevos parámetros, pero esta vez no se llama lugar de las raíces, esta vez se llama respuesta en frecuencia. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, ahora sí es importante que comprendamos un concepto. Vamos a hacerlo antes de seguir, para que esto nos quede bien claro. Voy a hacer aquí un pequeño plano. Entonces, perdón, aquí está. Listo, entonces este plano que tenemos aquí vamos ahí a dibujar. Cuando decimos entonces análisis en frecuencia, quiere decir que ahora lo que va a entrar a nuestro sistema ahora ya no va a ser una señal de tipo escalón unitario, ya no lo vamos a meter ahí. Ahora vamos a analizarlo desde otra perspectiva. ¿Qué le vamos a meter ahora a nuestro sistema? Pues ahora le vamos a meter una señal senoidal.
porque precisamente las señales senoidales son las que tienen esa característica de la frecuencia. Y ahorita nos vamos a dar cuenta qué otras características tiene. A lo mejor esto que les voy a decir ya lo saben, pero vamos a recordarlo. Una señal de tipo senoidal tiene básicamente tres características. No sé si alguno, mientras la dibujo, me las puede decir. No estoy viendo el chat, de pronto me están escribiendo por allá. Pueden activar el micrófono si hasta aquí tienen algún comentario que hacer, alguna duda o algo. Pero ahí tenemos una señal senoidal, lo más parecido que puedo dibujar una señal senoidal. Ok, voy a compartir. Bueno, me hago un pequeño paréntesis porque me pidió por acá el link del grupo de Skype. Y sí, efectivamente lo tengo aquí a la mano. Lo voy a pasar a los que estén en este momento en la reunión. Perdón, también voy a cerrar esa. ¿Sí? Doctor Oscar. Sí, señor, cuénteme. Sí, tengo la siguiente pregunta. Los controladores digamos, diseñan para señales de voltaje o de corriente. Bueno, esta pregunta realmente bastante interesante. Puede ser de voltaje, puede ser de corriente y eso depende también de los estándares en la industria. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a estudiar un poco de estándares, de cómo se maneja la instrumentación, cómo se maneja, cuáles son los equipos que nosotros manejamos en campo. Lo más normal en la industria es que los sistemas, los actuadores reciban señales de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios, ¿cierto? Los que están, por ejemplo, trabajando en plantas saben que los controladores reciben, los PLC, por ejemplo, reciben señales de 420 miliamperios o pueden sacar señales, decía su salida, señales de 420 miliamperios o de 0 a 10 voltios en algunas ocasiones. Por ejemplo, los variadores de velocidad, que es otro tipo de controladores que hay, que ya son más enfocados a los motores. Los variadores de velocidad también reciben señales de 0 a 10 voltios. Entonces, básicamente en el diseñador está la respuesta. El diseñador sabe que va a trabajar para una planta donde hay un PLC que tiene señales de entrada de 0 a 10 voltios, entonces, o que tiene señales de salida de 0 a 10 voltios. Entonces, a lo mejor el diseñador de la planta es el que debe determinar que la salida de su controlador, su PID, o sea, el controlador de él, vaya dirigida bajo ese estándar. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, si el actuador es una válvula, a lo mejor la válvula en el datasheet dice que recibe una señal de 420 miliamperios. Si es un posicionador neumático, por ejemplo, no sé si de pronto ustedes conocen válvulas de este estilo. Si un posicionador neumático recibe señales de 420 miliamperios y posiciona, digamos, internamente un sistema mecánico con una compresión de aire, pero recibe señales de 420 miliamperios. Entonces, somos nosotros los diseñadores del control los que determinamos si estas señales van bajo ciertos estándares. Ok, y esa señal de 4 a 20 miliamperios, ¿con cuántos hertz trabaja? O la de voltaje, digamos. No. Bueno, ahorita precisamente es lo que vamos a explicar ahorita, ¿bien? Pero si es de 420 miliamperios, no es una señal senoidal, o sea que no tiene esa característica de hertz, sino más bien es una señal proporcional que varía entre 4 y 20 miliamperios, por ejemplo, o entre 0 y 10 voltios. Entonces, vamos a seguir por ahí a partir de esta pregunta y le agradezco por la intervención.
porque a partir de ahí empecemos entonces a comprender por qué hablamos de hertz y cuál es la diferencia de trabajar señales proporcionales o en este caso yo voy a hacer un análisis directamente en hertz, es decir, en frecuencia, que es un poco diferente. Entonces, a partir de esto que vamos a hacer aquí, podemos comprender toda la teoría o digamos en parte lo que queremos hacer para diseñar un compensador a partir de análisis de frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, esta gráfica que acabo de hacer tiene una variable independiente que es el tiempo en este caso y una ordenada, si le ponemos los nombres correctos, esos ejes, no es el eje X y Y, sino el eje de las abscisas y de las ordenadas. Entonces, en la ordenada tenemos, puede ser, ¿por qué no? Voltaje, puede ser, ¿cierto? Generalmente, bueno, siempre yo coloco la letra A de amplitud y listo. Puede ser un voltaje, puede ser una corriente, puede ser presión de aire, no sé, pero vamos simplemente a enfocarnos en la forma de la señal. Entonces la forma de la señal es como vemos ahí, un poco más simétrica en realidad, pero listo, entonces tiene varias características. La primera es que es periódica, es decir, que esta señal se va a seguir repitiendo a lo largo del tiempo con el mismo o con, digamos, con la misma forma. Va a seguir a lo largo del tiempo subiendo y bajando de la misma forma, o sea que es una señal periódica. Por ser una señal periódica aparece un primer concepto que vemos aquí que le vamos a llamar periodo y lo denotamos con la letra T mayúscula. Es la distancia, y es la distancia, estamos hablando de tiempo, es la distancia desde que comienza la señal hasta que se vuelve a repetir. Ese es el periodo de la señal. Ahora, el periodo está relacionado con la frecuencia. ¿Cómo? La frecuencia, que la denotamos con la letra F minúscula, es 1 sobre el periodo. ¿Sí? O sea, lo invertimos, es decir, si la frecuencia se mide en hertz, por ejemplo, entonces 60 hertz significa que esa señal sube, baja y vuelve a repetirse 60 veces en un segundo. Eso es 60 Hz. Ahora, la frecuencia en la que vamos a trabajar y la que hemos estado trabajando nosotros directamente no es Hz, pero sí está muy relacionada. Nosotros venimos trabajando ¿cierto? En frecuencia angular, que es el omega. Sí, quiero que de pronto todos tratemos de hacer este recuerdo. Nosotros sabemos que omega es igual a 2pi por f. Y esto es precisamente lo que acabo de decir, que es hertz. Por ejemplo, una señal que se repite 10 veces en un mismo segundo es de 10 hertz. O sea que nosotros estamos trabajando con omega, que es esa W que vemos ahí, y omega siempre está ligada a esa frecuencia en hertz que les acabo de decir. Listo, eso es por un lado el segundo parámetro. Entonces, ya sabemos el primer parámetro que es periódico. Otra característica es que nosotros le podemos medir algo que se llama frecuencia y es cuántas oscilaciones da esa señal en un segundo. ¿Sí? Frecuencia. Entonces vamos a irlos enumerando por acá. Frecuencia, voy a hablar de frecuencia y no de periodo. Es más fácil hablar o más usual hablar de frecuencia. Listo, entonces hablemos de frecuencia como un parámetro. El siguiente parámetro del que vamos a hablar. Profe Entonces, Oscar, disculpa que le interrumpa. Sí, señor, cuente. Buenas noches, Gonzaleta. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, profe. Profe, prácticamente el trabajo que nosotros estábamos realizando, bueno, del grupo que normalmente veníamos con el profesor Henry, el modelo de transferencia era diferente. Pero de igual manera yo estoy acá como para hacerle cierto ajuste al trabajo mío. Ok. Sí.
Me estaba Sí diciendo tienes algo. esta guía, ¿cierto? No, no, sí, continúa para ver si me estabas hablando No, de la G, de la planta de transferencia, igual no he hablado todavía de esta, pero me dices que es diferente, no es 5 sobre S cuadrado más 3S más 7. no, señor. Es 1S entre paréntesis 3 más 2. Ok, vamos a que me lo diste por acá y si quieres seguimos trabajando con eso. Yo les voy a enseñar el método y ustedes lo pueden aplicar a cualquier planta, ¿cierto? Entonces, es más, hasta, sí, chévere, trabajemos entonces con eso. ¿Cómo sería entonces GDS? Lo voy a escribir aquí abajo de esta GDS. Es igual. Y un 10% de protección. Ok, ¿me puedes dictar la GDS nuevamente? Ok, profe. 1 entre S, abro paréntesis, 3S más 2 y cierro paréntesis. Muy bien. Podemos trabajar con ese. Permítame, voy a ir aquí a MATLAB un momentito. Lo podemos declarar acá. Ustedes saben ya cómo se declara esto, ¿cierto? Esto es un numerador y un denominador. Un numerador que vendría siendo 1. Un denominador que vendría siendo... hacerlo así. Que vendría siendo entonces 3S cuadrado, o sea, 3S cuadrado con 2S, algo así, ¿cierto? Y una función de transferencia que la llamamos G igual. Entonces escribimos transferencia de num, d. Profe, disculpe que lo interrumpa, usted no hace grabación porque no está grabando. Sí está grabando. Sí, sí, estoy grabando. Ah, ok, Que disculpe. definí algo mal. Ok, definí num con M. Den con N. Sí, definí den con N y escribí con M. Sí, sí, estoy grabando. Bueno, esta es la señal que me dice, ¿cierto? 3S cuadrado más 2S, ok. Listo, vamos a tenerla Con ahí. 3 Vamos, segundos, con un sí, tiempo vamos de a... crecimiento de 3 segundos. Listo, a lo mejor yo debo actualizar la guía. De pronto tuve ahí un pequeño error al bajarla. Yo aquí me bajé. Dice guía de actividades y rúbrica de evaluación tarea 3. Y esa fue la que me bajé. Voy a ir nuevamente entonces y actualizo. Pero no pasa nada. No pasa nada porque ahorita voy a explicarles el concepto de la base de cómo vamos a realizarlo y puede ser esta función de transferencia que vemos aquí o puede ser otra, igual ustedes lo van a poder hacer, ¿cierto? Ok. Sí, pero o sea, prácticamente el grupo de nosotros terminó el trabajo como tal. Sino es que teníamos una Ah, inquietud excelente. sobre el comando ZAPK, ver Bueno, cómo prácticamente se podría dar como que un contexto con ese comando. Y era la duda que teníamos con el profesor Henry. claro, Entonces, la idea era como investigar más cómo podíamos hacer ese procedimiento con ese comando. Con el, excelente. entonces, sí, sería de mucha ayuda si usted tiene conocimiento sobre ese comando y qué nos puede facilitar para poder encontrar ese PID de esa transferencia. Claro, pero no me estás hablando de este punto, pero claro, sí, lo vamos a hacer. Ahí nos podemos seguir conectando. Ustedes tienen, nuevamente les reitero por ahí en el chat, les acabé de colocar el link para que accedan al grupo de WhatsApp de Skype y por ahí nos podemos seguir encontrando. Ahora, el objetivo de este CIPA no llega hasta ese punto. Pues vamos a abordar esto a través de diferentes conferencias, ¿cierto? Entonces, hoy, si de pronto, si estamos de acuerdo, vamos a dejar claro el análisis de frecuencia
para que todos nuestros compañeros lo tengamos, digamos, salgamos de esto digamos, con la mente bien clara de lo que estamos trabajando. Vamos a tener otras conferencias y además de eso la atención que yo doy personalizada en el Skype, de manera que en cualquier momento del día nos podemos seguir reuniendo y le trabajamos, ¿vale? Ok, profe, gracias. Yo no tengo Listo, amigo. acceso al chat, profe. Ah, ok. Entonces, la otra opción, bueno, más bien voy a hacer una cosa, si me lo permiten más luego que terminemos, me pongo a hacerlo ahora, se nos puede ir más tarde la noche. Voy a escribirle un correo a todos, absolutamente todos los que, incluso los que no son estudiantes de mi grupo, y ahí les voy a dar tanto mi contacto del Skype como el del grupo, para que sigamos conversando y ahí armemos grupos de trabajo y listo, y no importa que no estén directamente ligados con mi grupo, no importa, vamos a seguir trabajando y la idea es que saquemos adelante todas estas tareas y aprendamos qué es lo que queremos directamente. Entonces, me lo recuerdan, enseguida acabe la reunión, voy al campus y le envío un correo a todos. Listo. Vamos a irle dando entonces forma a la, digamos, a la explicación para que sigamos resolviendo más dudas. Entonces, ya les había hablado de la señal senoidal que vamos a meterle a la planta. Ya no va a ser un escalón unitario, va a ser una señal senoidal. Sabemos que la señal senoidal tiene una frecuencia que se mide en hertz, o más bien la que siempre venimos trabajando, que es omega, que es 2pi por esa frecuencia, ¿cierto? Además, tiene otro parámetro que es su amplitud, es decir, a qué, digamos, vamos a escribir aquí una A, y es hasta dónde llega ella. ¿Cuál es el pico al que llega? Se llama amplitud. Ese es otro de los parámetros. Y finalmente, el tercer parámetro que vamos a trabajar es la fase. Ya ustedes saben también que es la fase, respectivamente. La fase vendría siendo, si le hiciéramos un zoom a esto, más bien si esta señal de pronto a lo mejor no comenzara ahí, sino acá, la fase vendría siendo esa distancia, vamos a llamarlo con ángulo phi, esa distancia de desfase, es decir, que la señal no está arrancando directamente en el cero, sino a lo mejor está arrancando un tiempito antes o incluso un tiempo después. Que cuando estamos trabajando acá directamente eso es un ángulo, o sea que phi es un ángulo, ¿cierto? Phi es un ángulo. Esa distancia que una señal tiene respecto del cero es un ángulo y se llama fase, ¿cierto? Para hacer análisis en frecuencia, de respuesta en frecuencia, nosotros no nos vamos a guiar de la frecuencia, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que la frecuencia, la voy a subrayar acá, la frecuencia va a ser la variable de la cual va a depender ahora el sistema. Sí, ahora las oscilaciones, vamos a hacer que cambien la frecuencia y nos vamos a centrar a estudiar qué pasa con la amplitud y qué pasa con la fase de esta señal en la salida. ¿De qué se trata todo esto? Entonces, apreciados estudiantes, precisamente de comprender lo que sucede en la salida cuando hay una entrada senoidal en el sistema. Entonces tenemos el sistema aquí y a lo mejor el sistema le entra una señal senoidal y le sale otra señal de esa misma característica.
Ahora, si nosotros empezamos como a comparar la señal que entra y la señal que sale, a lo mejor nos podemos encontrar con señales muy parecidas o a lo mejor con señales diferentes que van a variar. La frecuencia se mantiene, es decir, la frecuencia que entra en el sistema generalmente es igual a la frecuencia que sale. Lo que cambia es su amplitud y su fase. ¿Cómo así? Y cambia de acuerdo a quién, a la frecuencia. Resulta que si tenemos aquí entrada, tenemos aquí salida, si nosotros tenemos una frecuencia, por ejemplo, de 1, vamos a poner un hertz. Igual saben que trabajamos es con omega, pero vamos a poner un hertz por facilidad, como por poner el ejemplo. Entonces, la salida también va a tener un hertz. ¿Qué es lo que cambia entre la entrada y la salida? A lo mejor la señal de entrada comenzaba en 0 y tenía una amplitud de 1. Y esa misma señal, luego de pasar por el sistema, pasó por el sistema GDS, que es el que queremos compensar, y tal vez la salida ni empezó en 0, ni tiene una amplitud de 1. Lo dibujé mal, voy a ser más preciso con esto. A lo mejor sí tiene la misma frecuencia, pero de pronto no tiene la misma amplitud, sino, por ejemplo, 0,6, y a lo mejor tampoco arranca en 0, sino que arranca en un punto diferente, y es cuando aparece lo que nosotros le llamamos un desfase. ¿Sí? Y eso sucede en 1 Hz, pero si nosotros 1 Hz lo cambiamos y ahora la frecuencia la colocamos de 10 Hz, entonces la señal pues sería un poco más así, ¿cierto? 10 Hz tiene más oscilaciones en un segundo, tiene 10 oscilaciones en un segundo. Y resulta que ahora esta también va a tener otra respuesta. Cuando pasa por el sistema, entonces la salida puede que se atenúe incluso más que la de 1 Hz. Puede que se atenúe de pronto, como vemos ahí, de pronto se atenúe 0,2, no 0,6. ¿Sí? Y a lo mejor el ángulo de pronto se mantiene, del desfase, ese ángulo de phi, vamos a llamarle phi 1, de pronto acá hay un phi 2. Entonces el phi 2 a lo mejor es igual al phi 1 o de pronto es un poco mayor que phi 1, ¿sí? Y esto es básicamente lo que vamos a analizar en frecuencia. Vamos viendo, creo que ya no puedo irme más hacia abajo, pero si hacemos estos análisis, básicamente, voy a escribirlo aquí a la derecha, vamos a hacerle entrar al sistema muchas frecuencias de diferentes, o sea, más bien de digamos, la misma señal senoidal, pero a diferentes frecuencias. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros con digamos, un análisis de frecuencia. Le hacemos pasar al sistema esta frecuencia y vemos si esa frecuencia de la salida se atenúa en amplitud, si cambia el ángulo phi, ¿cierto? Si no cambia, si la amplitud se mantiene igual, y así vamos describiendo a lo largo de las diferentes frecuencias qué sucede con la amplitud y qué sucede con la fase.
Vamos a borrar todo esto que está aquí. Si no tomaron nota, no importa, esto queda grabado. Pero si hago ya como una gráfica final de todo, es como si tuviésemos en el eje de las abscisas la frecuencia. Y entonces nosotros nos vamos a poner a revisar, mira, que para una frecuencia de 1 Hz, la amplitud se mantuvo o quedó en 0,7 o quedó en 0,6, que para 10 Hz a lo mejor se mantuvo todavía, que para 100 Hz y así sucesivamente. ¿Qué iba pasando con la frecuencia? ¿Qué iba pasando, perdón, con la, esto es amplitud? ¿Qué iba pasando con la amplitud? A lo mejor iba bajando conforme la frecuencia aumentaba, o se mantenía igual, o incluso se empezaba a volver más pequeña cada vez, se atenuaba más. Entonces, eso que vemos ahí es análisis de la amplitud respecto a la frecuencia. Y la otra opción, porque son dos cosas, ¿cuál es el otro parámetro? Seguimos aquí con frecuencia. El otro parámetro es el ángulo. ¿Qué pasaba con ese ángulo de phi? Si ese ángulo siempre se mantenía en el mismo punto a lo largo de la frecuencia, o a lo mejor cambiaba y cambiaba su ángulo, de pronto ya no era la misma fase. Bien, todo esto que acabo de hacer es, digamos, lo que está sucediendo con las señales que nosotros le ingresamos a una planta GDS. Bueno, precisamente, mis queridos estudiantes, eso es lo que nosotros hacemos con un diagrama de Bode. Ahora vamos a explicarlo ya directamente con el nombre correcto. Aquí tenemos un diagrama de Bode, y un diagrama de Bode lo que hace precisamente es describirnos en dos gráficas qué sucede con la magnitud y qué sucede con la fase. Pero a lo largo de ¿quién? De la frecuencia. ¿Qué características vemos aquí en primer lugar? Primero vamos a ver el eje de la variable independiente. Vamos a analizarlo. ¿Cómo se llama el eje de la variable independiente? Frecuencia. ¿Cierto? Y si lo analizamos, ¿qué sucede ahí? ¿Qué valores de frecuencia vemos? 1 y 10. Sí, señor. Vemos 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 a la 2. Y podríamos seguir 10 a la 3, 10 a las 4. Ahora vamos a ver una característica de esta gráfica. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a hallar esos valores que están ahí. ¿Qué es 10 a la menos 1? ¿Quién me puede decir? 0.1. Listo, 10 a la menos 1 es 0.1. ¿Qué es 10 a la 0? 1. Y así sucesivamente. 10 a la 2 es 10. 10 a la 1 y 10 a la 2 es 100. Ahora, miremos algo más, otra característica. Resulta que, ¿qué distancia hay entre 0.1 y 1 visualmente y entre 1 y 10? Parece que ahora es la misma, ¿cierto? Si nosotros miramos al ojo, digamos, a simple vista, notamos que es la misma distancia, ¿cierto? El mismo paso. Resulta, apreciados estudiantes, que es la manera más fácil de abordar todas las frecuencias posibles. Y esto es gracias a que la escala que estamos usando no es una escala como todas las escalas que nosotros conocemos en la vida natural, 1, 2, 3, 4, 5,
hasta infinito, sino que es una escala que llamamos logarítmica. Una escala logarítmica es como la vemos aquí, va de década en década. Entonces recuerden esto que les acabo de decir, va de década en década. Entonces la década entre 0.1 y 1, siguiente década va entre 1 y 10, siguiente década, es decir, que donde nosotros creeríamos que iba un 2, en realidad va un 10. O sea que el 2 ya viene quedando por acá, el 3 viene quedando por acá y así sucesivamente hasta el 9. Y eso es lo que le llamamos nosotros escala logarítmica. ¿Por qué no la utilizamos normal, como las otras escalas que nosotros utilizamos normalmente en nuestras gráficas? Porque si nosotros queremos hacer un análisis de esta, digamos, precisamente de este sistema que tenemos aquí en pantalla, resulta que entre 1 y 10 hay 9 valores. Ahí hay 9 valores. Y que entre 1 y, imagínense, la siguiente década tendríamos 100 valores. No nos alcanzaría a lo mejor un tablero para ir colocando los 100 valores que vamos a estudiar, ¿sí? Por lo que es más fácil trabajarlo en décadas y así por eso se nos facilita más en diagramas, digamos estos diagramas de Bode, porque los analizamos en el dominio de la frecuencia, pero con una escala logarítmica. Esa es la razón por la cual la utilizamos en escala logarítmica. Otra característica que vemos acá es en la magnitud. ¿Sí? La otra característica que tiene un diagrama de Bode la tenemos en magnitud. Vamos a borrar primero esto. Listo. En magnitud, ¿qué pasa? ¿En qué venimos trabajando nosotros las ganancias de nuestros sistemas? K. Generalmente son ganancias, digamos, numéricas, son ganancias, no, bueno, ahora no tengo se me fue la palabra, pero bueno, son ganancias, si alguno me la puede recordar, las ganancias unitarias que usamos acá, el K, que utilizamos aquí en las funciones de transferencia, acá pasan a tener una unidad que se llama decibeles, ¿sí? Esas dB que vemos ahí. Y esa es la otra característica que tenemos en el análisis de Bode, y es que las magnitudes las trabajamos en decibeles. Vamos al libro, yo les voy a recomendar que abran estos libros. Este libro es del profesor Ñeco. Pueden abrir este libro, está en el entorno de aprendizaje, la parte de conocimiento dentro del entorno de aprendizaje, y ahí están, todo esto que les estoy diciendo está bien descrito matemáticamente y todo, como para que lo revisen con más detalle. Sí, una de las cosas de los diagramas de Bode, que el diagrama de Bode, lo que les acabo de decir, nos facilita el entendimiento a partir de dos gráficas. Una gráfica que es de la magnitud versus frecuencia, como vimos acá, magnitud versus frecuencia, y la otra vendría siendo la de los ángulos, ¿cierto? De fase versus la frecuencia. El motivo aquí está, lo mismo que yo les dije, en escala logarítmica y en decibelio. En cuanto a la escala logarítmica ya sabemos por qué. Ahora, en cuanto a decibelio, dice, para la magnitud es que los productos de funciones de transferencia se convierten en suma. Es decir, cuando nosotros estamos multiplicando el controlador con el otro, con el proporcional, con el derivativo, con la planta, etcétera, que son productos, cuando uno los trabaja en escalas normales, son productos, resulta que en escalas logarítmicas se reducen a ser algo tan simple como una suma. Se simplifica el procedimiento. Y así es fácil trabajar los diagramas de Bode, porque ahora aquello que se estaba multiplicando aquí lo vamos a ver como unas sumas. Ahora, miran cómo tenemos acá nuestros dos conceptos. Nosotros una planta, tal como la tenemos aquí, que no se llama acá, perdón,
Esa se llama, casi se me cae el lápiz, perdón, se llama GDS. Nosotros tenemos una planta que se llama GDS y esa planta, al estar ya analizada en frecuencia, tiene dos características. Una característica en amplitud y una característica en ángulo. La característica en amplitud la hallamos gracias a algo que se llama módulo. Entonces, también tengan esto en cuenta. Sí, el módulo de GDS. Ahora, GDS generalmente es una expresión compleja, es decir, tiene parte real y parte imaginaria. De manera que tratemos entonces de recordar esto, que el módulo de un número complejo se hallaba con la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, eso no es un 9, es una A, más la parte imaginaria al cuadrado. Así se hallaba el módulo, no sé si lo recuerdan. Y la otra parte de la cual se compone un análisis de cualquier bloque es que tiene también algo que se llama ángulo, y es el ángulo de GDS. Es decir, ahora nuestra planta tiene una característica y es módulo y ángulo. ¿Listo? Ahora todo tiene un módulo y un ángulo, porque, como les dije, el módulo vendría siendo la amplitud. En cualquier parte, la amplitud aquí, o no sé, en cualquier parte de la frecuencia, y el ángulo es si ese ángulo, de acuerdo a la frecuencia, qué ángulo viene siendo, si es menos 45, si es menos 90, ¿sí? El ángulo. Entonces siempre tenemos una parte de amplitud que le llamamos módulo y una que le llamamos ángulo. ¿Listo? Ese es el diagrama de Bode. Entonces, si revisamos en nuestro libro, le hemos compartido, nos vamos a poder dar cuenta que nosotros podemos llevar digamos, una ganancia, la podemos expresar en decibeles, o al revés, de decibeles la podemos expresar nuevamente en ganancia numérica. Gracias a esta fórmula que vemos aquí. Entonces, voy a copiarla, copian ustedes también. Yo sé que ustedes aquí siguen esto y tienen su libreta de apuntes y todo, entonces háganlo, si no igual léanse el libro y ténganlo ahí en cuenta, pero fíjense que aquí está, digamos, esa fórmula que nos permite a nosotros analizar esto en frecuencia y en decibeles directamente. Y podemos hacer un par de ejemplos para terminar esta primera parte de conferencias que tiene que ver con entender el trasfondo, la base de la respuesta en frecuencia, para que en la próxima reunión, ya con estos conceptos claros, empecemos a diseñar. Listo, entonces voy a escribirla por acá, sería 20 logaritmos en base 10, 20 logaritmos en base 10, eso estaba escrito por aquí, del módulo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una ganancia, o vamos a seguirle llamando GDS, ¿cierto? Si tenemos una GDS, que es nuestra planta, entonces esa planta tiene un módulo y tiene un ángulo. ¿Listo? Entonces, ese módulo, si lo tenemos expresado en una ganancia numérica, nosotros lo podemos pasar a decibeles. Escribir aquí, pasarlo a dB, como 20 por el logaritmo en base 10 del valor de ese módulo. Que si ese módulo era 10, era 1, era 20, lo que nos dé, lo colocamos aquí. Sí, el valor de ese módulo de GDS. Esa es la manera de hallar, de trasladar una ganancia
el número, como nosotros lo veníamos trabajando, ahora lo queremos expresar en decibeles, pues entonces le sacamos el logaritmo en base 10, multiplicamos por 20. Y ahí la tenemos en decibeles. ¿Sí? Entonces, si quieres hacemos un ejemplo, primero lo hago aquí en MATLAB. Sí, profe, un ejemplo. Claro, un ejemplo aquí para cerrar bien chévere el tema. Entonces, tenemos una K, vamos a llamar un sistema que sea simplemente una función K, una ganancia estática. Vamos a llamarle así, K igual, función de transferencia. Entonces, el numerador, acá vamos a ponerle un valor. Vamos a ponerle, a lo mejor, no sé, 3. Con el numerador no hay nada, 1. 100. Listo, tenemos una ganancia estática que es un K igual 3. Entonces, este es el comando para trabajar diagramas de Bode. Si yo escribo aquí Bode, así como lo estoy escribiendo, entre paréntesis, coloco lo que acabo, la función de transferencia que acabo de crear, le damos Enter. Él nos va a crear este diagrama como estamos viendo acá en la diapositiva anterior. Él nos lo va a crear. Bueno, aquí me lo acaba de crear. Y como es una simple ganancia estática, nos damos cuenta que, vamos a ponerle aquí un grid, nos damos cuenta que a lo largo del tiempo, de la frecuencia, a lo largo de la frecuencia yo voy variando la frecuencia, pero ese sistema siempre se va a mantener igual, con la misma ganancia, siempre a lo largo de la frecuencia. ¿Y qué pasa con el ángulo de fase? Si lo extendemos un poquitín más, ¿qué pasa con el ángulo de fase? El ángulo de fase también se mantiene siempre igual, es una línea recta. Quiere decir que no importa qué frecuencia le estamos metiendo en la entrada al sistema, no importa, él siempre va a salir con una ganancia, es decir, la está multiplicando, en este caso no es multiplicando, recuerden que estamos en decibeles, una ganancia de cuánto le puse al K, 3, entonces está multiplicándolo por 3 lo que entra y no le está cambiando la fase. Entonces le entró una señal senoidal de 1 voltio pico de 10 Hz, entonces le salió una señal senoidal de la entrada que era 1 por 3, de 3 voltios pico, igual, sin desfase y sin nada, porque es simplemente una ganancia estática. Ahora vamos vamos a colocar ahí. Entonces tenemos una ganancia de 9.54, pero entonces no es que, ¿cómo así que 9.54 si habíamos dicho 3? Resulta que 9.54 está expresado en decibeles. 3 es una ganancia acá numérica, que vamos a llamarle ganancia multiplicativa porque es como la que multiplicamos a una planta. Entonces, acá la figura nos da una ganancia en decibeles. Vamos a rectificar eso acá con la ecuación que acabamos de hacer. Entonces, ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo es la ganancia en decibeles de K? La ganancia en decibeles de K, que era 3, es 20 por el logaritmo en base 10. ¿De quién? De esa ganancia, o sea, 3, de módulo. Recuerden que módulo es, yo lo había hecho en la diapositiva anterior, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pero como es un 3, no tiene parte imaginaria, es simplemente 9 al cuadrado, raíz cuadrada, eso da 3, o sea que es lo mismo. Sí, entonces permítanme y vamos a verificar, no tengo una calculadora en la mano, pero de pronto ustedes me pueden ayudar. Yo igual por acá también lo voy a hacer. El logaritmo en base 10 de 3 nos arroja 0. Ok, vamos a multiplicarlo enseguida por 20. 20 por ans, ¿cierto? Y eso nos da ¿cuánto? 9.5424.
Vamos acá. Entonces, nuestra ganancia en decibeles vendría siendo 9.5424. Sí, a partir de esa fórmula que tenemos ahí, 20 logaritmos en base 10 del módulo de la planta o del bloque que tengamos, siempre que lo vamos a trabajar en decibeles, es 20 logaritmos por el módulo. ¿Sí? Recuérdenlo, de aquí en adelante lo van a encontrar mucho. 20 logaritmos por el módulo y eso nos va a dar nuestra ganancia en decibeles. Y bueno, si verificamos en el diagrama de Bode, precisamente eso es lo que tenemos aquí, 9.54, ¿cierto? ¿Quedó claro eso, cierto? Si podemos hacer más ejemplos, o al revés, si la tenemos en decibeles, ¿cómo la pasamos a la parte numérica? La que se multiplica. Quedamos bien con el ejemplo, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a hacerla al revés. Si lo que tenemos es 9.54 y queremos saber cuál es el K, cuál es la ganancia, entonces lo que tenemos es que vamos a hallar K. Entonces el K en decibeles, a poner K de B, es igual a 20 por el logaritmo en base 10 del K que supuestamente no conocemos. Sí, entonces, si a nosotros nos hubieran dicho, o sea, nosotros teníamos la ganancia en decibeles, por ejemplo, acá la botó MATLAB en decibeles y nos dijo en 9.54, pues simplemente cogemos aquí y reemplazamos, listo, MATLAB nos dice que es 9.54 decibeles. Entonces despejamos aquella K. Entonces este lado queda logaritmo en base 10 de K. Y de este lado pasamos el 20 a dividir. Y ya usted el resto me imagino que lo saben hacer. Vamos a ver 9.54 entre 20. No tengo calculadora. Me perdonan. 9.54 entre 20. 0.4770. Y del otro lado tenemos entonces el logaritmo en base 10 de K. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar K de un logaritmo? Fácil. Si nosotros tenemos logaritmo en base 10 de K y queremos despejar K, entonces lo que hacemos es en toda la expresión elevamos a... más bien colocamos una base de 10 elevada a todo lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, aquí quedaría 10 a la 0.477 es igual a 10 a la logaritmo en base 10 de K. Logaritmo con 10 se cancela y queda K. Entonces K es igual a 10 a la 0.47 y ahí si ustedes me corrigen, no sé, eso debe dar igual a la ganancia inicial que era 3. Básicamente eso. Sí, entonces es la manera en la que nosotros analizamos la magnitud. ¿Cómo analizamos la fase en la gráfica? La fase simplemente nos fijamos en qué grados tenemos. La fase siempre es en grados. Mira, dice fase y dice grado en inglés, ¿cierto? Entonces dice que siempre se mantiene un 0. Claro, si estamos analizando una ganancia estática que no tiene un polo ni tiene un 0, es simplemente se va a mantener igual en todo momento esa fase. Hagamos otro pequeño ejemplo. Ok, ya hicimos la ganancia, entonces ahora vamos a ver qué pasa con
Igual esto está en el libro, vamos a ver si se los encuentro más abajito. Mira, aquí está una ganancia en K, 20 logaritmos de K y aparece aquí, y aparece una fase. ¿Qué pasa si son polos y ceros en el origen? Por ejemplo, vamos a ver si nos da igual. Dice, cuando se tiene un cero en el origen, el factor a representar en el diagrama de Bode es S. De esta forma, el diagrama de módulos se corresponde con una recta. Vamos a ver si da lo mismo, una recta de 20 dB por década, que pasa por el origen. Listo, entonces vamos a describir ahora una nueva planta. Vamos a llamarla Z, no sé, cero en el origen, vamos a decir así, Z o Z en el origen, con un cero en el origen. ¿Qué es un cero en el origen? Es el numerador vendría siendo una S, o sea, 1, 0, y en el denominador vendría siendo un 1. Y ahí tenemos un 0 en el origen. Si aplicamos bode de ese 0 en el origen, vamos a colocar, nos fijamos que efectivamente a lo largo de la frecuencia, entre más sube la frecuencia, un 0 en el origen va a hacer que nuestra planta aumente la ganancia cada vez más. ¿En qué nivel la aumenta? Dice 20 decibeles por década, efectivamente. 20, mira, aquí está 20 decibeles en 10, o sea que en una década aumentó 20 decibeles. Eso es lo que hace la parte de la magnitud de un cero en el origen. ¿Sí? De un cero en el origen. La fase siempre se va a mantener en más 90. Aquí está 90. Si verificamos eso, también el profesor que escribió este libro, pues efectivamente le dio igual. Asimismo, pueden analizar, y a esto se los dejo a ustedes, el bode de un integrador, o sea, el bode de un polo en el origen. Y seguramente les da esta respuesta, les da al revés. Vamos a dejarlo ya, pues, antes de la siguiente conferencia que va a ser especialmente referida al diseño. Si Profe, alguien... uno de la guía. ¿Cómo? Hacer uno de la guía, profe. En la guía está el diseño directamente. Pero bueno, vamos a hacer algo, por ejemplo, este es el que yo tengo aquí a la mano. O creo que aquí tengo una planta. Perfecto. Ese. Mira, yo tengo una planta que se llama G aquí, que la creamos. Aquí se llama G, mira, 1/3S cuadrado más 2S. Ese es uno que me dictaron aquí, uno de sus compañeros. Vamos a hacer un bode de eso, de G, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues aquí lo tenemos. Bien, aquí lo tenemos, vamos a expandirlo y vamos a analizarlo punto por punto. Entonces, nos damos cuenta que acá está 10 a la menos 2, sigue abajo, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 en la siguiente década es 10 a la 0 y la siguiente década es 10 a la 1. O sea que esto va variando en frecuencia desde 0.00, de 0.01, 0.1, 1 y 10. Y ahí varían todas las frecuencias. Vamos a analizar lo que pasa con la magnitud. La magnitud, ¿qué dice? Que cuando la frecuencia es muy baja, 10 a la menos 2, el sistema amplifica en más de 20 decibeles. Mira, está incluso más de 30. Llega casi a 40 dB. Perdón, no lo puse donde era. Pero bueno, ahí donde lo puse, perfectamente ahí donde lo puse también lo podemos analizar. Dice que para una frecuencia en radianes por segundo 0.013, sí, o sea, si trazáramos una línea recta hacia abajo, corresponde con esta frecuencia de aquí.
a esa frecuencia, él amplifica con un factor de 31.5 dB. Si nosotros nos vamos acá, eso lo podemos transformar con esa fórmula que vemos ahí. Ahí donde está, perdón, señalé donde no era. No sé si es que no me está funcionando el lápiz. No, no se ve. No se ve. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a señalar con el mouse. Aquí donde está GS, aquí dentro escribimos, o más bien aquí donde está DB, escribimos 31.5. 31.5. Lo escribimos ¿a dónde? Aquí donde está DB. Y luego despejamos. Obviamente, 31.5 es igual a 20 logaritmo en base 10 de ¿quién? De K, porque no la conocemos, que es el factor multiplicativo. Despejamos K y eso nos va a dar un número. Y ese número que nos dé K es el factor de ganancia de ese punto. ¿Por qué? Porque en ese punto especialmente con esa frecuencia, él amplifica a esa ganancia. Y así sucesivamente, mientras va aumentando la frecuencia, nos daremos cuenta que la ganancia ya no era de 31.5, sino es de 15.1. Hay un punto en particular donde la ganancia cruza por cero. ¿Qué significa 0 decibeles en ganancia numérica? Bueno, ahora sí está rayando, está como lento. 0 decibeles en la ganancia numérica, pues simplemente reemplacemos el 0 ahí, cuánto da logaritmo en base 10 de... Perdón, al revés. Voy a escribirlo de este otro lado del tablero. 0 decibeles es igual. Es 1. Exactamente, sería 1. 0 decibeles es igual, la fórmula es entonces 20 logaritmo en base 10. Todos saben por qué es 1 de K. Si despejamos K, esto queda 0 sobre 20, o sea que sigue siendo 0. Y del otro lado queda logaritmo en base 10 de K. Bien, ahora si queremos despejar K, entonces 10 a la 0 es igual a 10 a la logaritmo en base 10 de K. Se va el logaritmo con base 10 y queda 10 a la 0. ¿Cuánto da 10 a la 0? Generalmente da 1. 1. Y definitivamente cada vez que ustedes se encuentren con una ganancia en decibeles de 0 dB, quiere decir que es un factor multiplicativo de 1. ¿Qué pasa si nos encontramos con una ganancia negativa? Por ejemplo, nos encontramos con una ganancia de menos 20 dB, por ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos menos 20 dB? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Menos 20 dB es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de K. Entonces vamos a ver qué le pasa acá. Menos 20 sobre 20 da menos 1. Pasé el 20 para este lado y de este lado me queda logaritmo en base 10 de K. ¿Qué va a dar eso? Si voy a despejar K, entonces queda 10 a la menos 1 y de este lado queda simplemente K, ¿cierto? Se cancela el logaritmo con. ¿Cuánto da 10 a la menos 1? 0.1. De manera que cuando nosotros nos encontramos, lo voy a subrayar aquí, cuando nosotros nos encontramos con una
potencia o con una amplitud en decibeles negativa, no significa que el factor multiplicativo va a convertirse en un número negativo, no. Más bien lo que significa es que va a dejar de atenuar, de amplificar y va a empezar a atenuar. Voy a colocar aquí, estoy subrayando los puntos claves. Puntos claves. Si la potencia, es decir, si la ganancia da 0 decibeles, quiere decir que el factor multiplicativo va a ser 1. Si la ganancia está por encima de 0 decibeles, ese factor multiplicativo va a ser mayor que 1, o sea, va a amplificar. Pero si la ganancia es negativa, menos 20 decibeles, por ejemplo, quiere decir no que la ganancia multiplicativa es negativa, no, sino que va a empezar a atenuar. Entonces, menos 20 va a dar 0.1, menos 40, menos 60, etcétera, y de ahí en adelante todo va a seguir dando ya no negativo en la ganancia acá, sino 0.01, 0.0, un número cualquiera, pero atenuando. Cualquier ganancia en decibeles negativa que nos encontremos, aquí nos encontramos otra, y dice menos 16.9, eso no quiere decir que la ganancia sea negativa. Quiere decir que la está atenuando, que va a 0.0 algo. Sí, eso va a ser la multiplicación por la planta 0.0 algo. Y si analizamos la parte de la fase, o sea, los grados, lo que nos vamos a dar cuenta es que hay un punto en particular en que, más bien a lo largo de la frecuencia, esos grados van a empezar a cambiar, el de fase va a empezar a cambiar y va siguiéndose, digamos, va a seguir desfasándose hasta un punto casi cercano a menos 180. Más adelante, en la próxima conferencia, les voy a explicar que ya ahí empiezan a haber criterios de estabilidad, donde nosotros empezamos a modificar estos parámetros, y así como en lugar de las raíces nosotros hacíamos que esta curva, que una curva en particular en el plano S cambiara su recorrido. Básicamente nosotros en el dominio de la frecuencia también lo que vamos a manipular una cosa que acá se llama márgenes de fase y márgenes de ganancia, y con esa manipulación es como el que estaba allá en el lugar de las raíces, un procedimiento paralelo, de pronto por allá estaba hallando un polo deseado, entonces nosotros acá realmente lo que estamos es tratando de compensar a través de unos ángulos de fase, etcétera. Listo, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente conferencia, donde vamos a diseñar ahorita la otra semana, incluso antes me pueden escribir, lo seguimos diseñando, vamos a diseñar algo parecido a esto que está aquí, algo parecido a esto que está aquí. Estos dos ejercicios los sacamos en estas 2 semanas y espero que ustedes sigan acá cacharreando esto con el libro y con MATLAB, y además con mi apoyo, y en la siguiente conferencia dejamos listos esos diseños de estos compensadores basados en la frecuencia. Yo les explico el método, son unos pasos que tenemos que dar, y con esos pasos estoy seguro que vamos a poder hallar nuevamente un compensador para estas plantas. Unos pasos muy parecidos, o sea, normales, unos pasos como los que hicieron allá en el análisis del tiempo, pero acá se va a realizar con otros parámetros, pero a la larga vamos a llegar al mismo fin. Listo, entonces, apreciados estudiantes, creo que por el momento podríamos dejarlo hasta ahí para que vayan ustedes a empaparse más de esto, no se queden con esto que yo les dije, y con esto pues arrancar ya el diseño directamente con una buena base en lo que es el análisis de la frecuencia. Gracias. Mientras alguno me da algún comentario, alguna duda, yo voy copiando aquí el otro enlace que me van a colaborar. Si alguno tiene
Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Qué me dice a mí cuándo debo diseñar un controlador o, sí, digamos, basado en frecuencia y cuándo basado en la anterior etapa que vimos? Ujú. Bueno, en la anterior etapa, quien me decía a mí cuándo debíamos hacer un controlador, o sea, definitivamente la necesidad de hacerlo era porque, voy a pasar acá, permítanme, un controlador era porque nos encontrábamos con esta respuesta y decíamos, no, esa respuesta no es lo que queremos, queremos que llegue a 1, pero llega a 0.7, no queremos que responda por allá a los 4 o 5 segundos, sino que a los 2.5 segundos ya esté respondiendo. Si se pasa, no queremos que se pase más de tanto por ciento por encima del 1. Y esa necesidad de mejorar esa respuesta nos lleva a nosotros a plantear unos parámetros para, digamos, hallar unos polos y todo el lío que ustedes hicieron con el reloj y todo para llegar a un compensador. Ahora, en frecuencia, que es con esto vamos a comenzar en la siguiente conferencia. En frecuencia vamos a arrancar desde aquí. Una cosa que se llama margen de fase y margen de ganancia. Eso que ven ahí son diagramas de Bode. Obviamente ahorita esto es otro buen rato que lo analicemos, que el control es lindo estudiarlo, pero a profundidad de esta manera. Entonces, por eso lo dividimos en fases, en diferentes conferencias. Pero de aquí vamos a partir la próxima conferencia para que entendamos. El margen de fase y el margen de ganancia son los conceptos que nos van a decir, mira, este sistema es inestable. Nos van a decir, a lo mejor este sistema debería tener un compensador de estas características para que la margen de fase cumpla con este requerimiento. ¿Sí? La margen de fase que son unos grados. Entonces, estas características vayan grabándoselas. El que quiera puede ir adelantando, que, ¿por qué no? A lo mejor aquí están los pasos, aquí hay un ejemplo, son los 2 primeros libros de Ñeco que vemos en nuestro entorno de aprendizaje, bájense los 2 libros, léanlos. Este es el capítulo 7. Capítulo 7 a punto de sistema de control y de este libro. Y aquí hablamos de entonces el margen de fase y el otro que es margen de ganancia. Hay unos requerimientos iniciales que dicen que un cita, ¿sí? Entonces, estos son los requerimientos que nos dirán, vamos a diseñar un compensador. Y tenemos de pronto la ventaja que aquí hay un ejemplo y es más lo que vamos a hacer. Mira, este es el tipo de compensador que vamos a realizar. Aquí está el tipo de transferencia y aquí más adelante nos vamos a encontrar que estos parámetros alfa, t, los vamos a hallar a partir del análisis en frecuencia con estos pequeños pasos que están aquí. Aquí hay un ejemplo. Y aquí está paso 1, paso 2, con el diagrama de Bode, paso 3, y ahí vamos hallando uno por uno los. Créanme que es muy sencillo, vamos hallando uno por uno los diferentes parámetros y cada parámetro nos va arrojando una nueva variable hasta encontrar el compensador. Ya cuando encontramos el compensador al final, encontramos el compensador. Por ejemplo, en este ejemplo encontró 3 por S más 8.6 sobre S más 26.32. Listo. Cuando encontramos ese compensador se lo llevamos a MATLAB y hacemos lo que ya sabemos hacer, se lo ponemos a la planta y cuando se lo ponemos a la planta nos vamos a dar cuenta cómo nuestro sistema cambió de forma maravillosa esa entrada y la hizo corresponder con lo que queríamos. Bien, que era el overshoot, que era el tiempo de establecimiento como lo queríamos, etc. Listo. Entonces, esos son los parámetros que vamos a estar viendo. Bueno,
Voy a copiarles por acá para que por favor pues me hagan ese favorcito. Ahí son las 9:41, no se toman ni 5 minutos más. Y por favor me evalúan la clase con toda confianza, coloquen ahí comentarios que me quieran colocar, pero es importante conocer su evaluación, así como yo los evalúo, ustedes me evalúan a mí. Entonces, evalúenme el CIPA y eso me sirve mucho para mejorar, para seguir brindando lo mejor de mí, pues para ustedes. Entonces, ahí les dejo tanto aquí y se lo voy a dejar, por favor, a los que no estén en este chat. Se los voy a dejar por acá en control análogo para que también por acá, el que no esté en el chat, por aquí ya me estaban escribiendo y no alcancé a contestar, en el Skype pues lo puedan ver. Listo, entonces, apreciados estudiantes, casi 2 horas, pero espero que haya sido de mucha utilidad este tiempo que se han tomado, les agradezco. De todas formas, sacar su tiempo para aprender aquí junto conmigo. Entonces, no es más sino desearles muchos éxitos en esta semana y voy a seguir ahí atento al chat para que conversemos y resolvamos digamos, los primeros ejercicios. Ok, profe, muchas gracias. No se lo Ok, olvide, tutor, profe. gracias.